Cordial a toda la gente, a todos los amigos, amigas, a la comunidad. Bienvenidos, bienvenidas hoy día. Bueno, es una nueva etapa en la que empezamos también en nuestra radio, en nuestro ambiente nuevo. Eh, la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios que nos lo dice en Hebreos, que describe la naturaleza dinámica y poderosa de las enseñanzas divinas. Prácticamente la palabra de Dios es vida y se hace vida. Y eso es lo que hoy día queremos compartir con ustedes. En este mes de la Biblia, tener una oportunidad para acercarnos a ustedes y conocer la palabra de Dios. Bueno, miren, en el mes de la Biblia, el mes de septiembre, en muchas partes de la Iglesia Universal se ha tenido la oportunidad de acercarse a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque miren, la historia de la Iglesia tiene, bueno, luces y sombras. Porque la palabra de Dios en muchos momentos no ha sido la referencia de todos los católicos. La Iglesia Católica lo ha tenido en algunos momentos muy reservada a algunos espacios, a algunos sacerdotes, la cúpula de la Iglesia, algunos predicadores, algunos teólogos, pero el pueblo de Dios recién tiene la oportunidad de conocerlo gracias a todo ese caminar que ha tenido la Iglesia. Ciertamente, el, el Concilio Vaticano II ha dado una patada inicial de todo lo que tiene que ser la palabra de Dios en el pueblo. El documento se llama Dei Verbum y gracias a Dei Verbum nosotros tenemos esa oportunidad de comprender la palabra de Dios en su contenido correcto. Y por eso hoy día nosotros vamos a tratar de acercarnos un poquito a esta palabra de Dios desde nuestro contexto. Nos encontramos en una realidad muy específica, una realidad muy nueva, pero sobre todo una realidad que nos acerca a ustedes. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan? ¿Por qué? Quiero compartir con ustedes esa palabra de Dios. Acercándonos a Hebreos, nos acercamos nuevamente a encontrar este momento especial. En Hebreos, cuando nos acercamos a conocer, la palabra de Dios nos dice en el capítulo primero, en esta etapa final, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Él es reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es y mantiene el universo en su palabra poderosa. Él es el que purificó al mundo de sus pecados y tomó asiento en el cielo a la derecha del trono de Dios. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor es el nombre que ha heredado. ¿Acaso dijo Dios alguna vez o a algún ángel, tú eres el Hijo, yo te he engendrado hoy? O en otro lugar, yo seré para él un padre, él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introdujo en el mundo al primogénito, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Así que hoy esta palabra de Dios se constituye para nosotros en algo esencial en el caminar de nuestra iglesia. Y por eso es que en el medio de la Biblia mucha gente ha querido diseñar estrategias, metodologías para cómo acercarnos a la palabra de Dios. Porque en lo esencial de la palabra de Dios está la experiencia del pueblo de Dios. Está la experiencia de vida de Jesús. Porque de diversas formas nos ha hablado Dios, pero en este tiempo por medio de Jesucristo.
es Jesucristo. Es Él el que va a traernos la palabra de Dios y prácticamente es donde nos encontramos hoy día. Algo que quisiera que nosotros nos podamos entender. Para conocer la palabra de Dios hoy, y con qué fuerza el Papa Francisco nos lo había dicho ya, no podemos entender la palabra de Dios sin la experiencia de vida de un pueblo, que es el pueblo de Dios. De hecho, el Antiguo Testamento, con todos sus libros, nos ha tratado de hacer conocer la experiencia de un pueblo. Esta experiencia de un pueblo en el que nosotros nos encontramos parte. Un otro elemento, que nosotros tenemos que tener esa capacidad de cómo lo han ido reflexionando nuestros otros antecesores, que eran los profetas. Los profetas de qué forma lo han ido vivenciando esta palabra de Dios. Y por lo tanto, tener en cuenta cómo la palabra de Dios estaba circunscrito en la historia, en esa vocación, en esa misión, en esa conversión del pueblo. Y por eso es que nosotros hoy día queremos entender que estas dimensiones nos ayudan a acercarnos a experimentar a nuestro Dios. Un segundo elemento. La palabra de Dios, mire, aquí tengo una Biblia en mi mano y esta Biblia es la Biblia de nuestro pueblo, una Biblia muy conocida que es de Biblia del Peregrino de América Latina. Es una Biblia bastante grande, tiene todas las indicaciones, pero esta Biblia que tenemos, bueno, la palabra Biblia quiere decir, viene del término de la palabra biblos. Biblos. ¿Por qué? A ver, mire y a ver si nos podemos acercar aquí los libros. Toditos los libros. Nosotros tenemos 72 libros, ¿no? Entonces, estos 72 libros hacen que nuestra Biblia sea una biblioteca. Esa es la primera cosa, ¿no? Entender en esta que la palabra de Dios está diseñada en una biblioteca. Y si usted alguna vez ha escuchado, ¿no?, uno que otro pastor por ahí hablando dijo, yo he leído la Biblia de pe a pa no sé cuántas veces, 10, 20 veces he leído la Biblia. Oy, 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 ¿cómo es eso? ¿Se imagina? Ir a un restaurante y comerse toda la comida, uno se empacha, ¿no? Segundo, si come toda la comida no saborea los platos. La palabra de Dios, por lo tanto, es una biblioteca. Una biblioteca donde encontramos libros históricos, encontramos libros legales, encontramos libros de la experiencia del pueblo de Dios, de su liberación, de la sabiduría, esos libros de la sabiduría. Y sobre todo, encontramos libros en los cuales vemos cómo Dios ha querido marcar su alianza con su pueblo. Entonces, por lo tanto, esta biblioteca nos va a ayudar a conocer cómo Dios se ha manifestado al mundo en su pueblo. Así que nosotros tenemos que entenderlo de esta parte. Otra característica que nosotros tendríamos que asumirlo, de hecho, es que mucha gente ha tenido esa experiencia de leer la Biblia solo. Y de hecho es bueno leer la Biblia. Si tú lo lees diariamente solo, muy bien. Los benedictinos, hace muchos siglos, cuando habían empezado a construir su vida ermitaña, es decir, en grupo, han querido reflexionar, han creado lo que se llamaba la Lectio Divina. Era una forma de leer y de acercarse a la palabra de Dios. Y esta forma de leer era, primero, invocar a Dios, al Espíritu. Después, leer el texto. Una vez de leer el texto, hacerse las preguntas, ¿no? Cómo están desarrolladas, dónde se ha realizado, quiénes hablan, quiénes son los actores.
después decir, ¿qué nos quiere decir Dios en esta palabra? Y finalmente dices, y hoy, esta palabra, ¿de qué forma se nos aplica? Entonces, esto se llegó a llamar la lección divina, que ya los benedictinos lo tenían hace siglos. Es una forma de estudiar la Biblia. Otras personas, y desde el año 1965, cuando termina el Concilio Vaticano II, cuando tenemos el Dei Verbum aprobado y divulgado, ahí vemos muchos grupos que solamente se dedican a estudiar la Biblia. Y estas personas empezaron a entender, pero desde su experiencia de fe. Entonces lo hacían la Biblia orante, diríamos, ¿no? Escuchaban el relato de la palabra de Dios, lo meditaban y buscaban ahora qué Dios nos quiere decir. También muchos otros grupos, ya en los últimos años hemos visto cómo se acerca la gente a leer la Biblia. Y se acercan prácticamente a decir, bueno, vamos a hacerlo en comunidad. De hecho, usted ha escuchado, y también muchos ya lo conocen seguramente, las comunidades eclesiales de base han nacido gracias a la lectura orante de la Biblia. Lo llamaban los círculos bíblicos. Unos círculos bíblicos, es decir, grupos, comunidades, en los centros mineros, en Yayagua, en Catavi, en el siglo XX, en Uncilla, en Guanuni y en otros centros mineros, habían comunidades de base increíblemente desarrollados. ¿Por qué? Porque leían la palabra de Dios en comunidad. Lo leían y decía, a ver, ¿qué nos dice hoy a nuestra realidad? Lo ponían en contexto. Entonces, esa es la palabra que nos ha llegado a iluminar a muchos. Y como se dan cuenta, de diversas formas uno ha estudiado la palabra de Dios. Pero hoy yo quisiera que juntos podamos solamente acercarnos a conocer la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir? Porque este fin de mes tenemos la fiesta de San Jerónimo. O el mes de la Biblia se ha llegado a llamar mes de la Biblia. ¿Por qué? Porque es el mes en el que recordamos a San Jerónimo. Y San Jerónimo es un padre de la historia de la iglesia, que nos habla de cómo se ha ido armando la Biblia. Y él ha traducido la Biblia. Él ha hecho la Biblia. Él ha construido la Biblia para que nosotros podamos entender, es segmentado, organizado, ¿no? La Vulgata. Y así nosotros hemos empezado a conocer la Biblia. Solamente que hoy tenemos esta virtud, que la Biblia está escrita en miles de idiomas. Y por eso podemos acercarnos. Después de esta pausa, vamos a compartir un poquito lo que significa esta forma de entender y de acercarnos a la Biblia. ¿Cómo podemos empezar a vivir la Biblia? Vamos al corte y volvemos.
Miren, la palabra de Dios nos ha traído tantas cosas lindas en la historia de nuestra salvación y prácticamente la palabra se ha hecho vida. Palabra es algo sagrado. Cuando San Juan nos habla y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, nos ha demostrado cómo la palabra se incrusta, penetra en la vida de los pueblos. Y hoy día, al recordar la palabra de Dios, nos damos cuenta de la importancia. Y por eso, cómo la palabra de Dios ha servido de un puente y cómo se ha ido desarrollando en su historia. Miren, solamente para entender, mire, el detallito. Lo primero que entendemos es que el Génesis es el primer libro. Bueno, ¿por qué? Porque el Génesis nos habla de la historia del pueblo de Israel, de cómo Abraham ha aparecido y cómo poco a poco se ha ido construyendo esas comunidades, esos pueblos. Y bueno, por lo tanto, Génesis es el primer libro. Sin embargo, en la realidad no es el primer libro. El primer libro, como lo dice, que la Biblia es una biblioteca, y el primer libro, diríamos, es el Éxodo. Porque en el Éxodo recordamos cómo el pueblo de Israel va a salir de la esclavitud. Nos va a mostrar cómo poco a poco el pueblo va a ir buscando la tierra prometida. Y ahí los tropiezos, ahí los conflictos, ahí las dificultades, ahí el hambre, ahí las confusiones, ahí el rechazo a Dios inclusive. ¿Por qué nos sacas de aquí? Allá teníamos por lo menos comida, ¿no? Entonces, el Éxodo. Y ahí también se han ido construyendo las leyes. Pero fíjense que cuando aparece el libro de Génesis, es cuando el pueblo de Israel está, el año 500 más o menos, está en el exilio. El exilio, y ese exilio le ha llevado al pueblo nuevamente al dolor. Después del exilio de Babilonia, esa es como una historia en progresión más cerca a Cristo. Vienen los profetas. Y cada uno de los profetas van contando su historia y van viendo cómo se van entrando en la vida cotidiana y cuando van reflejando a Dios. Y cada uno de los profetas ha tenido una serie de experiencias. Ahí encontramos estos libros históricos. Samuel, Josué. Cómo muestra la lucha del pueblo de Israel para conquistar a los pueblos a Dios. Y ya, llegamos a los evangelios, al gran personaje, al Hijo de Dios. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él se salve. Y así viene el Evangelio. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así nos lo dice Juan. Entonces, ahí viene la palabra de Dios. Nuevamente, el Evangelio. Es como un nuevo empezar ahora. Los evangelios son como una nueva vida para la iglesia. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y al centro hay un puente, un paso. Nosotros no podemos entender a Jesús sin entender el Antiguo Testamento. Y no podemos entender el Antiguo Testamento sin saber que en algún momento Dios se va a manifestar para mandarnos a su Mesías, el Señor. Y la Biblia termina, diríamos así, con la experiencia ya del pueblo cristiano. El pueblo cristiano es la comunidad cristiana. Aquellos que habían nacido en el Espíritu, aquellos que habían nacido en la renovación del conocimiento. Dejar que la comunidad crezca. Los hechos de los apóstoles. Y ahí aparece Pablo, Pedro, los apóstoles, cómo han construido esta comunidad que hoy nos hace hijos de Dios, como la Iglesia Católica. ¿Cómo se da cuenta? La palabra de Dios es esta experiencia que nos lleva a nosotros a entender, poco a poco, paso a paso, cómo se ha ido mostrando la vida nueva para nosotros. Pero ahora quiero que
podamos acercarnos también a esta palabra de Dios. Fíjense cómo la palabra de Dios nos convoca a nosotros. Nosotros, cuando nos reunimos, decimos, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia nace? ¿Y por qué acaso la Biblia no se puede leer solito? Sí, como les decía al principio, la Biblia lo puedes leer solamente, solo tú en casa, individualmente. Pero el origen de la palabra de Dios ha sido la comunidad. Hechos de los Apóstoles nos lo ha reflejado. Cómo la palabra de Dios se ha ido como incrustando en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad. Los cristianos se han reunido y en Hechos de los Apóstoles nos lo refleja. Cuando nos acercamos y empezamos a leer cómo los discípulos se iban reuniendo. Porque dice en el capítulo 2 cómo ha sido creada las comunidades, cómo han ido surgiendo todas las comunidades en torno a la palabra de Dios. Como en un cerrar y abrir de ojos, las comunidades entraron a entender que es necesario escuchar su palabra. En los últimos tiempos, dice, derramé mi espíritu sobre todos sus hijos e hijas. Profetizarán los jóvenes, verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y también sobre sus servidores y mis servidores derramaré mi espíritu. Aquel día los profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego, humareda. El sol aparecerá oscuro, la luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor, grande y glorioso. Todos los que invoquen el nombre del Señor se salvarán. Y así fue la experiencia del pueblo de Israel. Pentecostés ha sido el momento cuando el Espíritu del Señor ha caído, se ha derramado sobre todos los apóstoles, y esa experiencia que lo han tenido. Y por eso hoy día, al leer y acercarnos a la palabra de Dios, experimentamos esta nueva forma de vivir, de conocer, de sabernos que hoy día nosotros somos herederos de esto. Tal vez por eso es que la palabra de Dios en diversos momentos ha sido, como nos lo dice también nuevamente el, el texto de Hebreos, ¿no? Es que dice, es el reflejo de la gloria, y esta palabra de Dios es como algo fuerte para todos nosotros, como se va incrustando en la población, en la comunidad, diciendo que es el que purificó al mundo, porque la palabra de Dios es como espada de doble filo, que nos hace a nosotros entender la profundidad que hay en la vida cotidiana. Así que, para entender la palabra de Dios, debemos dejarnos guiar por la fuerza de Dios, por la fuerza del Espíritu, porque esa ha sido la experiencia. El pueblo de Dios en este último tiempo ha escuchado la voz de Dios por medio del Espíritu. Por eso a veces el Espíritu Santo nos hace decir cosas nuevas, nos hace entender cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ahora es el momento. Es el momento en que nosotros tenemos que acercarnos nuevamente a conocer qué es lo que Dios nos dijo, porque tal vez estamos un poquito alejados, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartirnos hoy día, para que podamos entender esta su palabra. Esta es su palabra de Dios, que nosotros vamos a tener un programa más, porque septiembre se va a terminar, son dos momentos en los que queremos compartir con ustedes, pero lo que queremos es que usted se acerque a la palabra de Dios, pero a esa oportunidad que tiene como un círculo bíblico, o una comunidad eclesial de base, o una comunidad de oración, o un grupo de compañeros para poder leer la palabra de Dios. Porque al final de cuentas, cada uno tiene una visión positiva que podemos tener, que podemos entender de cómo Dios se está manifestando hoy día, cómo Dios nos está dando un nuevo dote de comprensión, el percibir de una forma distinta su palabra,
Yo pienso en este sentido y por eso que la palabra de Dios nos lo dice claramente. Está viva y eficaz y más constante que más cortante que la espada de dos filos, que penetra hasta la separación del alma y del espíritu, articulaciones y médulas y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. O sea, es la palabra de Dios que entra adentro, ¿no? Creo que Hebreos nos ayuda a graficar. Les dejo ahí ahora. Pero les dejo para que se acerquen a estudiar un poquito estos días este documento, Dei Verbum. ¿Por qué nosotros debemos estudiar la palabra de Dios? ¿En qué medida conocemos a Jesús también nosotros? Y cómo hoy día esta palabra de Dios se está encarnando en la vida, o ya está encarnada en la vida de los pueblos. Cómo los pueblos hoy día reproducen la palabra de Dios desde sus culturas, cómo se ha ido inculturando la palabra de Dios en los pueblos. Yo creo que esa es la idea también en este tiempo, ¿no? De que la palabra de Dios tiene vida. Así que muchas gracias en este momento. Yo quiero desearles todo lo mejor a cada uno de ustedes y que acérquense, agarren su Biblia, utilícenla, léanla y nos encontramos en otro momento. Soy Padre Guillermo Siles, desde el norte de Potosí, para todo Bolivia. Un saludo.